Juan, ¿en el medio pasó? Gracias. Bueno, ahí está la hoja de ruta. La realidad es que no vamos a analizar o a pasar por todo porque se me va a extender un poco. ¿Cuál es la idea? Quiero contarles un poquito dónde estamos parados en términos de coyuntura económica y financiera local. Y después me voy a tomar 10 o 15 minutos con 3 o 4 gráficos, hay muchos más, pero vamos a ver 3 o 4 nomás, para entender dónde estamos parados en el mercado de granos y qué mirar de acá para adelante. Voy a hacer un resumen de los 3 granos, dejándoles, creo yo, las cuestiones más importantes para mirar y para tener en cuenta, pensando en el segundo semestre del año y ya empezando a planificar un poco la cuestión comercial de la campaña del año que viene. Como bien decía Román, yo estuve en la JAT de trigo y la realidad es que la situación de coyuntura económica y sobre todo financiera cambió drásticamente. En aquel momento estábamos con tasas de interés de créditos de entre el 60 y el 70%. Habían aparecido los créditos en dólares o dólar link a tasas entre 0 y 5. Y lo que nos quedaba bastante claro era que en ese momento lo que necesitáramos financiar en función de la coyuntura que teníamos, había que financiarlos con créditos en dólares o dólar link. Bueno, hoy es un giro de 180 grados y estamos en una situación totalmente distinta. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Si me arranca. Sí. A ver. Vale. Una más. Una más y una más. A ver, lo que voy a tratar de describirles es cuál es la idea del gobierno en términos de dónde estamos parados y hacia dónde nos quiere llevar. ¿Para qué? Para tratar de entender las decisiones que están tomando y qué es lo que puede pasar de acá para adelante. Cuando uno habla de un programa económico, uno lo que tiene que tener en cuenta en un país como la Argentina, que viene con todos los desafíos económicos y financieros que viene enfrentando la Argentina durante los últimos 70 años, ese plan económico o programa económico consta de 2 partes. La primera parte es el plan de estabilización y la segunda parte son las reformas estructurales. Sin el primero, no hay ninguna chance de pensar en el segundo. Sin el segundo, el primero no dura. No hay ningún tipo de duda sobre esto. La Argentina hace 70 años que pivotea sobre el primero. ¿Qué es un plan de estabilización? Bajar inflación, realinear precios relativos, solucionar el sector externo. En eso estamos. Una vez que vos lograste equilibrar más o menos las variables, realinear todos los precios relativos y volver la economía relativamente predecible, tenés que encarar la segunda etapa. ¿Qué es la segunda etapa? Bajarle los costos a las empresas. ¿Por qué? Porque si en una economía como la que nosotros tenemos hoy, yo te bajo la inflación, te realineo todos los precios relativos y te soluciono el sector externo, la parte más importante de costos de tu balance, que es el costo laboral y el costo impositivo, es imposible de absorber. No hay ninguna chance de que si nosotros bajamos la inflación y estabilizamos la economía, podamos aguantar con las empresas como están. ¿Por qué? Porque la carga es demasiado grande para absorberla. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo hasta acá? En una economía tremendamente inflacionaria, y que el tipo de cambio la corre de atrás, vos lo que venís haciendo es básicamente licuando. ¿Por qué? Porque vos toda la carga impositiva la pagás ex post. Y generalmente, la reforma, mejor dicho, el costo laboral la viene corriendo de atrás, entonces te permite en cierta forma seguir trabajando. Y ya sabemos cómo se trabaja así, porque lo hemos venido haciendo durante décadas. ¿Cuál es el gran desafío? Ir a la parte de abajo. ¿Cuál es el problema que estamos transitando hoy? Que todos queremos que la parte de abajo arranque ya. ¿Por qué?
porque nos da la sensación de que esto es insostenible. Lamentablemente soy de los que creen que la parte de arriba va a durar hasta octubre del 2025. ¿Por qué? Porque la parte de abajo necesita de músculo político y este gobierno hoy todavía no lo tiene. Y además hay un montón de desafíos desde la, si quieren, coyuntura económica y financiera que todavía hay que darle tiempo para que dejen de ser una tendencia de corto plazo y puedan convertirse en algo sostenible a largo plazo. Básicamente, ¿qué? Un superávit sustentable. Es clave que el superávit que tenemos se vuelva sustentable. ¿Por qué no es sustentable hoy? Porque cuando yo lo voy a desglosar, el peso específico que tiene el impuesto país en la recaudación es tremendo. O sea, si yo mañana te saco el impuesto país, volvemos a déficit. ¿Qué problema tendría volver a déficit? ¿Con qué lo vas a financiar? ¿Con emisión del Banco Central? Y entonces, la reforma estructural, ¿de qué va a depender? De cómo salga el resultado de las elecciones del 2025. ¿Por qué? Porque si realmente en el 2025 el gobierno logra el apoyo en las urnas, va a poder empezar a presentar los proyectos de ley para hacer la reforma laboral y la reforma impositiva con grandes chances de que pase en el Congreso. Hoy no hay ninguna chance de que pase nada. Ninguna chance. Muchísimo menos con un oficialismo que no está dispuesto a negociar en términos de la política o de la vieja política como dicen ellos. No es me siento a negociar para que me pidas lo que necesitas y en función de eso vos me votás. No. Vamos a sentarnos a negociar pensando en qué es lo mejor para la Argentina. Si estás de acuerdo lo votás y si no, no. Y entonces estamos en junio del 2024. Octubre del 2025 para la Argentina es el 2070 para el mundo. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer ahora? Lo que voy a tratar de hacer ahora es de contarles cuál es la idea del gobierno y qué es lo que quiere hacer. No sé si lo va a hacer, no sé si lo va a lograr, pero por lo menos sí te dicen qué es lo que quieren hacer y para dónde vamos. ¿Para qué es importante esto? Primer punto clave. Hasta acá han intentado cumplir con todo lo que han dicho. Eso me permite a mí inferir que si las cosas les salen relativamente bien, van a mantener esa tendencia. Es por eso que me animo a tomar el prospecto presentado por Vladimir Bernin, miembro del Banco Central de la República Argentina, cuando estuvo todo el equipo económico en Washington en abril de este año. ¿A quién se lo presentaron? Al Fondo Monetario Internacional y en segunda etapa a los fondos comunes de inversión del mundo, en una reunión organizada por el banco JP Morgan. ¿Cuál era la idea de eso? Contarle a los inversores del mundo que si las cosas salen bien, en breve la Argentina va a volver al mercado de crédito y necesitamos que ellos nos compren los bonos porque en algún momento vamos a necesitar que nos financien. ¿Para qué? Para que podamos pensar en un programa a largo plazo. El programa tiene 8 puntos que no están ordenados al azar. Tienen un orden cronológico. ¿Por qué es importante el orden cronológico? Para a medida que voy tildando poder ir bajando. Les pido 1000 disculpas que se los puse en inglés, pero la idea mía era tratar de ser lo más transparente posible. Les voy a marcar algunos para que entendamos dónde estamos y hacia dónde nos quieren llevar. El primero dice, al final de la línea, ¿cuáles son las restricciones con las que nos encontramos con la herencia? 0 reservas líquidas, en realidad 11.000 millones de dólares negativos. Pero para el mundo eso era más un problema nuestro porque era de, si quieren, pseudoapropiación de los depósitos de la gente, en cierta forma. Estaba compensado, pero quedaba. Pero 0 reservas líquidas, 0 acceso al mercado de crédito y 0 credibilidad en la política cambiaria y financiera de la Argentina. El 2, ¿qué es lo que me termina diciendo? Esa situación del 1 me dejaba una sola posibilidad decisional, que era, yo tengo que ir a una terapia de shock en todos los frentes, macro y micro. ¿Qué le está diciendo en el 2?
en ningún momento analizamos gradualismo. ¿Por qué? Porque el gradualismo era hiperinflación. Acá no había alternativa, era shock. La 3 que dice, importantísima. ¿Qué aprendimos del 2015? Que nos equivocamos en la secuencia. Primero establezco el ancla fiscal y después levanto los controles de cambio. En el 2015 vos levantaste el cepo, el mundo te volvió a financiar y le dijiste al mundo, con lo que vos me estás prestando, yo voy a ir gradualmente a déficit fiscal. 2017 te creyó, 2016 te creyó, 2017 te creyó, pero sobre fines del 2017 lo que empezó a ver era que empezabas a jugar un partido mucho más político que económico. Es decir, me empezaste a patear el gradualismo para que no te golpearan las urnas. Y entonces el mundo agarró y le dijo, si querés hacer política, hacela con la tuya, no con la mía. ¿Qué entiende este gobierno? Sobre todo que tiene una debilidad política muy importante y que va a ir ganando en función de cómo le vaya de acá en más. Primero yo tengo que establecer el ancla fiscal. ¿Qué es establecer el ancla fiscal? El superávit no se negocia. Una vez que yo tenga un superávit robusto, empezamos a charlar de que te levante todos los controles cambiarios. ¿Por qué? Porque si yo te levanto los controles cambiarios y en algún mes patino con el ancla fiscal, tengo déficit y tengo que emitir, ya saben todos lo que genera la emisión, es game over. Sin controles cambiarios no tenés chance de bancarte ni media corrida cambiaria. Para adelante, las siguientes. A ver, otra más. Ahí está, las 5. ¿Cuáles eran o cuáles son los desafíos de diseño? Tenemos que en forma simultánea construir 4 pilares para restablecer el equilibrio del flujo de la economía. Realinear precios relativos con tipo de cambio, una consolidación fiscal y empezar a restringir los excedentes de peso que andan dando vuelta en la economía. ¿Para qué? Para que no me generen presión ni sobre billete ni sobre tasa de inflación. Y de ahí me voy a ir a la última. ¿Cuál es el objetivo final de todo el programa? Llegar a una política cambiaria totalmente flexible, sin cepo, sin controles y con libre ingreso y egreso de moneda. Es el último punto del programa, no el primero. Nosotros estamos en medio de 2 semanas que muchos consideran de corrida cambiaria, la mayoría en el sector cree que es simplemente de algo de nerviosismo y de menos optimismo. Este es el programa y de acá no se van a tratar de salir. Ahora lo que voy a tratar de mostrarles es por qué están tan convencidos de esto. Años en recesión económica de 1950 a 2022, les puedo contar el 2023 y el 2024. Medalla de oro, Argentina. ¿Con quién la comparte? Con Siria. Hace 60 años que están en guerra, pobre. De los últimos 74 años o 73 años y medio, nosotros estuvimos 25 en recesión. Después viene Irak, Ucrania, Venezuela, Sudán, Zimbabue, Angola, Irán, Rusia, Uruguay, 14 años. Si yo voy a ver esas 14 recesiones, de mediados de la década del 90 para adelante, las recesiones de Uruguay fueron producto de que el mundo en general entró en recesión. Es decir, fueron exógenas, no endógenas. No hace falta que les explique o les cuente cuál es el origen de las nuestras en general. Entonces, si vos querés seguir teniendo la medalla de oro, lo que tenés que seguir usando es la misma receta que usamos hasta acá. Mantener el nivel de déficit fiscal. Si lográs que el mundo te lo financie, le vendés bonos. Cuando no los puedas pagar, se los defolteás. Cuando se los defolteás, emitís para seguir financiando el déficit. Y cuando sea insostenible, pegás una mega devaluación, licuás y volvés a cero. Es así de fácil. Lo sabemos hacer. Hace 70 años que lo venimos haciendo. Acá lo que hay que preguntarse es si queremos seguir por ese camino o lo queremos cambiar.
Esta es la inflación mensual hasta mayo. La de junio dicen los privados que va a dar entre 5 y 5,4. La próxima, por favor. Y esta es la inflación medida mes contra mes, año del 2024 o mes del 2024 contra el del 2023 y así los del 2023 contra 2022. Mayo fue la primera vez en el último año que la inflación acumulada baja. Ese número no está mal, está bien, es 277%. En junio probablemente vuelva a subir ese nivel de inflación. ¿Qué es eso? Eso es el nivel del cambio general de precios durante un año. Entonces uno agarra y dice, che, vamos a hablar o vamos a preguntarle a la gente del Banco Mundial si no me dice qué están esperando para el mundo. Entonces dice, ¿qué querés que te mande, Sebastián? Nada, pasame los trimestres proyectados de inflación para algunos países del mundo. 184 me pasó. Y entonces, lejos, no se discute la medalla de oro. 260 el segundo trimestre del 2024 proyectado, eso ya es medio real, se los acabo de mostrar recién, 277. 200% para el tercer trimestre, cuarto trimestre del año 165 y primer trimestre del 2025 100. ¿Qué es eso? Trimestre contra trimestre comparado. Vos decís, somos unos fenómenos, de 260 a 100. Bueno, el segundo lugar, le sacamos la mitad. ¿A quién? A Venezuela. 50% de inflación proyectada para el primer trimestre del año que viene, acumulada de trimestre a trimestre. En Líbano, Zimbabue, Irán, Turquía, Cuba, Egipto, Pakistán 11, Rusia 6,9, India 5, Uruguay 4. A ver, vamos a hacer una cosa fácil. El aumento proyectado de los precios de la economía argentina del primer trimestre del 2024 contra el 2025, en un año, Pakistán para vivir lo mismo necesita 10 años. Es decir, la proyección de lo que hace el Banco Mundial, de lo que a nosotros nos va a pasar con los precios en un año, se la hace para Pakistán para los próximos 10. Y nosotros llevamos 6 meses de ajuste y pretendemos que ahora se hagan las reformas laborales y las reformas impositivas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que necesitamos es tratar de salir rápido de esta coyuntura en la que estamos. ¿Se entiende el problema que tenemos? Conferencia de prensa encubierta, si quieren, del ministro de Economía en la Red X, básicamente. ¿Qué es lo que te está diciendo? Te cuenta el superávit financiero que se logró, que es no negociable, y en la última parte te dice, es la primera vez desde 2008 que se alcanzan 5 meses consecutivos de superávit financiero, incluso sin la aprobación de la ley de bases. La ley de bases, si salía en febrero, ¿qué era lo que planteaba? Algo de aumento de impuestos, una parte de retenciones y devolver la baja de ganancias del año pasado. ¿Para qué? Para que el ajuste no tuviese que ser tan agresivo. No me aprobaste o no salió la ley de bases, ajusto más el gasto. Y entonces vamos ahora bien a la coyuntura. Devaluación del tipo de cambio oficial en lo que va del año, 13%. Inflación acumulada, conocida oficial hasta el 31 de mayo, 71,4%. Yo le sumé 4 o 5 puntos de junio. Diferencia entre esos dos valores, lo que estamos sufriendo en el sector. Se me volaron los costos en pesos y lo que vendo no alcanza para pagar lo que tengo que pagar. Y entonces es como el adicto en abstinencia. ¿Qué estamos pidiendo? Devaluame, monstruo. Pero mirá que si te devalúo volvemos otra vez al círculo vicioso de quién corre a quién entre devaluación e inflación. ¿No podés aguantar un poquito? No. Esto es insostenible. Si yo lo llevo a diciembre del año pasado, el 650 de tipo de cambio era un tipo de cambio relativamente coherente para ese momento. Cuando el gobierno pega el salto devaluatorio te dice, te lo llevo a 800 porque voy a devaluar el 2% de ahí para adelante. Nosotros lo único que escuchamos es te lo llevo a 800. Cuando dijo te voy a devaluar el 2% de ahí para adelante nos dimos vuelta y dijeron están locos.
No tienen ninguna chance de poder devaluar 2%. En marzo tenés que ajustar. ¿Y qué proyección hacíamos? La inflación que se te venía para el primer trimestre del año y cómo le ibas a pegar en poder de compra al 800 de tipo de cambio. Pero ellos te dijeron, te doy el 800 que está muy por encima del 650 para que armes algo de colchón. ¿Por qué? Porque de acá en más vamos al 2. 4 de julio, vamos al 2. Y entonces lo que está en el medio es todo lo que estamos absorbiendo. ¿Cómo se llama? Recesión. Pero no tenés forma. Si no lo limpiás de todo lo que tiene al sistema para resetearlo, no tenés chances de que arranque con posibilidades de crecer. No tengo ni idea cómo les va a salir. Pero por lo menos hay una coherencia entre hacia dónde te quieren llevar y lo que están tratando de hacer. ¿De qué va a depender, creo yo? De la paciencia que tengamos. Esta es la devaluación del billete en lo que va del año. Venía lindo hasta mediados de mayo y en mediados de mayo cambió el motor, el piloto y se subió otra cosa. 40% de devaluación contra inflación del 76. O sea, el dólar perdió en términos reales en este primer semestre mucho poder de compra. ¿Y está bien o está mal? Es parte del reacomodamiento de todos los precios de la economía. Brecha entre dólar blend, porque hoy ya no queda nada a tipo de cambio oficial. La importación es oficial más el 17,5% de impuesto país y el blend 80-20. Brecha entre el blend y el MEP. Entre, si quieren, fines de febrero y principios de mayo, entre 10 y 15. El paraíso. ¿Qué sabían en el gobierno? Que no podía durar. No había ninguna chance de que durara. ¿Por qué? Porque sabían que más adelante se venía el invierno en serio. ¿Quién te ayudó mucho durante todo ese periodo en términos de liquidación de dólares? El sector energético. Ahora, cuando llegó mayo, si yo tuviera que representar esto es, en la ventanilla de venta de dólares del Banco Central se encontraron durante todo el primer cuatrimestre el agro y energía. Llegando a finales de abril, principio de mayo, el agro le dice, te aviso que te voy a dejar solo un par de meses. Se te va a poner un poquito más pesada la mochila, porque se me viene el invierno y no solo que no voy a poder exportar, es muy probable que tenga que importar. Y entonces me voy a ir a la ventana de aquel lado que es la de demanda. Estamos justo en ese momento. Y nos queda julio seguro y probablemente una parte importante de agosto. ¿Va a bajar la brecha? Muy difícil. Ahora, sí que es lo que cambió hasta hoy en términos de la dinámica. Que no hay un excedente de pesos que pueda ser la nafta de la corrida cambiaria. El aumento del precio del dólar a hoy da la sensación de que lo que hizo es reacomodar un poco algo que para la mayoría de nosotros estaba barato. ¿Qué hay que saber? Que de acá para adelante lo más probable es que el Banco Central no solo no compre reservas, sino que venda. ¿Cuál es la expectativa? Vender 3.000 millones de dólares durante el tercer trimestre del año. ¿Lo sorprendería eso al gobierno? No es lo que tienen proyectado. Obviamente al mercado y en general a nosotros no nos va a gustar. ¿Qué nos gustaría? Que el Banco Central siga recuperando reservas. Va a ser difícil. Entonces uno dice, en términos comparativos reales, ¿el dólar está caro o está barato? Ese gráfico de Adrián Wibli lo que hace es ajustar el tipo de cambio nominal desde finales del 2017, principios del 2018, por inflación a hoy. ¿Se acuerdan el 200 pesos de octubre del 2020? Ese 200 pesos de aquel momento tenía un poder de compra como si hoy nosotros tuviéramos un billete de 2.400 pesos.
Cuando se fue Batakis en julio del 2022, o esa semana que tuvo que renunciar, traído a hoy es un billete de 2.300. Y el octubre de Massa del 2023 es un billete de 2.400. O sea, el 1.400 de hoy, en términos reales, está muy lejos de esos valores. ¿Se va a acercar a esos valores? Va a depender de cómo nosotros nos manejemos durante los próximos 3 o 4 meses. Ante los infundados rumores aclaramos con Santiago Bausili, decía en Twitter el ministro de Economía, que en caso de que se apruebe la ley bases, ya se aprobó, la baja del impuesto país no viene asociada a ninguna devaluación. ¿Qué da la sensación en función de la proyección del presupuesto? Que el impuesto país recién se sacaría a fin de año. Y como no viene asociado a ninguna devaluación, tampoco vamos a tocar ni el Kroll-Peg del 2% ni el 80-20 del blend. O sea, saben que hay que levantar el cepo, lo tienen recontra claro. ¿Están dadas las condiciones a hoy? Según ellos, no. ¿Y cuándo van a estar dadas? Vamos a ir viendo. Lo primero que tenemos que hacer es seguir limpiando la casa y acomodando los números. La conferencia de prensa del viernes pasado va en esa línea. Yo tengo que seguir saneando el Banco Central. Caputo dice, nos gustaría bajar impuestos, claramente, pero hoy tenemos déficit fiscal. Reunión de la semana pasada en Mendoza con empresarios. ¿Qué decía? Dale, yo te digo hasta dónde. Dale. Ahí está. Si seguimos así al final del mandato habremos reducido el 90% de los impuestos que hay hoy en la Argentina. Con el 40-50 me conformo. Claro que nos gustaría bajar impuestos ya, pero la consecuencia inmediata de una baja de impuestos sería volver al déficit. Y si volvemos al déficit lo tenemos que financiar. La única forma de financiarlo es vía emisión monetaria. Si hago eso, pierdo la confianza. ¿Por qué? Porque ya me estoy alejando del camino que te planteé de entrada. Y entonces, lo que hay que entender es que ahí es a donde tenemos que ir. Los devaluadores seriales creen que la única forma de conseguir competitividad es devaluando, pero el camino es bajar la carga impositiva fuertemente. El camino es ese y la llave la tiene el sector privado. Y ustedes me pueden llegar a decir, te creo en hacia dónde me querés llevar, no sé si vamos a aguantar. Es una posibilidad. Este es el mercado de dólar futuro al cierre de cotizaciones de ayer. ¿Qué me dice? Precio del dólar futuro para cada uno de los meses. Yo lo que saqué ahí es la devaluación directa implícita de cada mes contra el tipo de cambio de cierre. En realidad ayer fue 9.12, ese es antes de ayer. Y después la diferencia mensual y la tasa anualizada. ¿Para jugar con qué? Primer punto, proyección de devaluación, más allá que el mercado sabe que el objetivo del gobierno es seguir al 2%, el mercado lo que empieza a mostrar acá es combinación de tasa de inflación y tasa de interés en pesos. ¿Qué te dice? De acá hasta enero, entre 5 y 6%. Y de ahí si llegaste, ahí sí te creo que podemos empezar a pensar en una tasa de interés, una tasa de inflación y una tasa de devaluación convergiendo los tres al nivel al que vos me querés llevar. ¿Qué es cuánto? 2%. El objetivo final de esto es que la tasa de inflación mensual esté en el mismo peldaño que la devaluación del tipo de cambio y la inflación mensual. Si vos lográs eso, estabilizaste. Ahí armaste la base para empezar a pensar en la reforma estructural e impositiva. Perdón, en las reformas estructurales, básicamente la laboral y la impositiva. Si no lográs eso, no hay ninguna chance de que llegues a la segunda etapa. Tasa de política monetaria, esta es la tasa de referencia que pone el Banco Central. Cuando yo vine en abril, estábamos en 70 de tasa de política monetaria. ¿Qué era eso? La base seteada de tasa de interés sobre la cual se construían todo el resto de las tasas de interés. De ahí
30 puntos más abajo. Hoy estamos en 40. Posibilidad de que siga bajando, casi ninguna. ¿La va a subir el Banco Central para tratar de equilibrar un poco esto? No lo sé, pero daría la sensación, sobre todo cuando uno empieza a ver la curva del ECAPS a más de 200 días, que todo permite indicar que las tasas van a empezar a subir. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tomo recién la inflación la devaluación proyectada anualizada de la curva de futuro de ROFEX, por un lado, y las tasas de interés que tenemos hoy para el sector en pesos por el otro, yo puedo intuir que incluso si las cosas le salen perfecto al gobierno, estas son las tasas de interés, las de la semana pasada en rojo y las de antes de ayer, ahora les voy a decir la de ayer porque no estaba todavía publicado, de descuento de cheques en 30, 90 y 200 días, y les puedo contar las líneas de crédito de los privados de ayer a la tarde. ¿Cuál es la idea que quiero presentar acá? Que en tasas de entre el 40 y el 50% fijas en pesos, incluso al gobierno saliéndole todo perfecto y logrando a partir del primer trimestre del año que viene esa convergencia en la zona de entre 2 y 3% de inflación, tasa de interés y devaluación, hay grandes chances de que arriba de los 270, 300 días, estas tasas de interés las licúe todas. De la misma forma que en abril se enojó, de la misma forma que en abril hablábamos de que la tasa en pesos hoy no es conveniente porque hay pocas chances para donde vamos de que se pueda licuar, hoy es la contracara de eso. Yo me imagino de acá para adelante un esquema de tasas de interés subiendo, y eso lo que va a hacer básicamente es empezar a bajar esa expectativa de aceleración inflacionaria si las cosas le salen bien. Si las cosas no le salen bien, ya todos saben lo que hay que hacer, porque lo hemos hecho durante los últimos 70 años y sabemos cuáles son las consecuencias. Acá lo que yo quiero dejar en claro es que el camino está seteado, te estoy diciendo para dónde quiero ir y estoy tratando de ser lo más coherente posible entre lo que digo y lo que hago. Cualquiera podría pensar de que se están poniendo porfiados y no quieren devaluar o no la están viendo. Acá hay un tema no menor. En donde liberen un poco el tipo de cambio, es muy difícil pensar en que la tasa de inflación siga bajando. Si la tasa de inflación pega la vuelta de acá y no la vemos bajar más, todo el esfuerzo de los primeros 6 meses fue en vano. Eso es así, no hay otra alternativa. No estoy diciendo que no vaya a haber en el medio algún tipo de cambio de la política, de lo que se conoce como sintonía fina para ver para dónde vamos. Que de hecho si uno se pone a pensar, la realidad es que sí hay señales, como entendiendo la situación, sobre todo de algunos sectores, en realidad de los más que se puede. ¿A qué me estoy refiriendo? La semana pasada se dio de baja la imposibilidad de tomar créditos a tasas preferenciales si tenías más de 5% de soja. Y eso es un tema no menor. ¿Por qué? Porque la realidad es que lo que quiere plantear el ministro de Economía o básicamente el equipo económico es nosotros tenemos que ir a tasas de endeudamiento en términos reales positivas. Y hoy son negativas. O sea, hoy hay incentivos para que vos te sigas financiando y no tengas necesidad de desprenderte del grano. Si yo no te sacaba esa imposibilidad, la mayoría de los que estamos acá, si tienen 5% más del total del stock de soja del producido, no hubiesen podido acceder a las tasas que pueden acceder hoy. En conclusión, y ahora les cuento un poquito de mercado de granos, hasta que Román me rete, pero son 5. El camino está seteado desde que se arrancó. El primer cuatrimestre vino hermoso, porque en la ventanilla de exportaciones o básicamente de liquidación se juntaban los dos sectores, uno recontraprobado y el otro que si le damos tiempo nos lo va a demostrar, son los dos sectores que pueden ser la palanca del ingreso de divisas al país, agro y energía. El problema es que como todavía no tenemos toda la infraestructura de energía para no necesitar importar e incluso para
en plena demanda local por invierno en términos estacionales seguir exportando, durante un periodo de 3 o 4 meses, ese nivel de exportaciones vos dejás de tenerlo. Y tenés ocasionalmente la necesidad de importar. Justo en el momento en el cual el productor terminó la cosecha, armó el flujo de caja y el nivel de liquidación y de ventas baja estrepitosamente. Y entonces hay un montón de gente en la ventanilla de demanda y en la de oferta algunos días hay uno. No hay forma que vos en ese esquema puedas seguir rearmando reservas líquidas. Y entonces, nada, hay que tener paciencia porque sabemos que eso va a ser así. En la medida en que la impaciencia nos lleve a cubrirnos por miedo a, y no estoy diciendo para nada que esté mal, se desestabiliza más ese intento de estabilización y tenemos los movimientos que estamos teniendo. Mercado de granos. La primera, y te voy a hacer pasar medio rápido algunas, pero les voy a mostrar un solo gráfico. Es bastante simple de explicar el concepto general. Hoy en el mundo tenemos un problema en términos del mercado de granos que no se le está dando, yo creo, la importancia que hay que darle, pero que es lo que va a definir el comportamiento de precios de los próximos trimestres. Se estancó la demanda. ¿Y por qué eso es un problema? Porque todas las posibilidades de aumento de precio que tenemos es por caídas de la oferta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como este es un negocio en el cual todos los años renovamos la apuesta y vos proyectás oferta, decís, che, ¿cuánto van a cosechar los rusos de trigo? 94 millones de toneladas. Cuando vos lo metés en el estado de oferta y demanda para sacar los stocks, vos decís, no, listo, ya está. No hay de qué agarrarse para ser alcista de trigo. ¿Está? Hace 2 meses nos desayunamos con que se complicó el clima en Rusia. Seca y no va a llover. Y entonces empiezan las elucubraciones. Che, ¿cuánto menos de 93, 94 van a tener? Uno dice 10, el otro 18, el otro 15, el otro 20. Como no hay forma de cuantificarlo, el mercado ¿qué hace? Empieza a meterle números al Excel y ve cómo los stocks se caen. Y entonces, ¿qué dice? Si vamos a este escenario, este precio es barato. Sale y arma las coberturas. Vuelo de precios. En algún momento, la realidad se choca con la expectativa. La realidad te podría haber dicho, íbamos a 94, en Rusia 93, cosechamos 60. Listo, los precios se mantienen hasta que se racione demanda. Ahora, si vos salís y le decís, mira, la realidad es que vamos a perder, pero vamos a cosechar por lo menos 83 u 84 millones de toneladas de trigo. Ah, pero entonces no es tan importante. ¿Qué es lo que sigue? Bajás al doble de la velocidad que subiste. ¿Por qué? Porque la variable de ajuste que vos tenés es nada más que la oferta. La demanda está planchada. ¿Qué es lo que termina generando eso? Que la incertidumbre generada hasta que tenés la certeza de cuánto termina siendo la oferta, el mercado compra y te da una oportunidad de precios. Si la realidad de la caída de la oferta no es peligrosa para los stocks, no hay ninguna chance de que los precios aguanten. Esta. Voy a mostrar 3 gráficos nada más. Esta es la posición diciembre del trigo en Chicago. Pisos declarados principio de marzo. Empezamos a hablar de potencial caída de oferta en Rusia. 210, 280 dólares sin escala hace el precio. ¿Hasta cuándo? Hasta que por allá, por mediados de junio, arrancando los primeros lotes en Rusia y ya teniendo una cuasi certeza de cuánto se podía cosechar, dice 8 millones, 10 como mucho, 275, 277 dólares, 219 sin escala. Eso en Argentina fue de 180 a 250 y de 250 a 220. ¿Qué chances tenemos de volver a ver los 250? Si no pasa nada desde el punto de vista geopolítico, yo diría que casi ninguna. ¿Por qué? Porque ya se está cosechando el 80% del trigo que se comercializa en el mundo, que es en el hemisferio norte. Lo único que te queda de este lado es Argentina y Australia. Nosotros sí, por ahí vamos a tener alguna ventana si Brasil tiene que verse obligado a cambiar
producto de la inundación que tuvo y de lo que va a producir, el volumen que va a importar. Pero sí que tiene que quedar claro que las oportunidades de precio que vengan apalancadas por alguna potencial caída de oferta no aguantan. No aguantan. ¿Por qué? Porque la demanda se estancó y ese es el problema más grande que tenemos. Dale bastante para adelante, yo te digo hasta dónde. Bastante. Dale. No, son unas cuantas. Sí, vamos hasta maíz. Quiero mostrar el mismo gráfico en maíz. Otra más. Sí. Una más. Ahí está, gracias. Este es el gráfico del maíz en Chicago. Mismo dibujo, explicación muy parecida. $160 fines de febrero y empezamos a hablar de una merma en la Argentina, primero por la ola de calor y después por la chicharrita, y empieza a haber algún problema con la safriña en Brasil. Nosotros tenemos casi el 70% del maíz cosechado, la safriña viene lento, pero la expectativa de la cosecha de maíz de Brasil es entre 8 y 10 millones de toneladas menos que lo que se esperaba cuando lo sembraron. Y a eso le tengo que sumar casi 10, 12, 13 de Argentina. ¿Cuánto menos de oferta? 23 millones de toneladas menos de oferta de maíz. 160, 188 dólares sin escala. Empezaron a sembrar los norteamericanos. Condiciones ideales de siembra. Los mapas, hasta el 15 de julio les dan que mejor el clima no puede estar. Expectativa de cosecha, 380 millones de toneladas de maíz. ¿Qué dicen cuando analizan los stocks? Che, los 23 que nos faltan en Sudamérica, ¿le podemos poner el pecho? Sí, si la demanda está planchada. Listo, dale. 180, 160. El gráfico de soja es exactamente igual, con una diferencia, que como no tuvimos problemas graves en Sudamérica de oferta, el rebote fue mucho menor en el mercado de referencia. Acá cuando yo comparo Argentina con Chicago, las bajas de Chicago las últimas semanas nosotros acá no las vimos. ¿Por qué? Porque empieza a jugar mucho esto de la necesidad de la industria de abastecerse y de la retención por parte del productor. ¿Eso va a generar que los precios suban? Si la tendencia de precios del mercado internacional es a la baja, no. Porque vos no te podés divorciar de la tendencia. Lo único que podés hacer es modificar un poco la correlación de comportamiento entre uno y otro. Hasta acá, lo que yo he visto, lo que hemos visto, es que Chicago no solo que en soja devolvió toda la baja que tuvo, sino que además, sino que además está más abajo. En Argentina no. En Argentina estamos todavía en precio por encima de lo que estábamos cuando arrancó el rebote. Estamos en pleno mercado climático norteamericano. Daría la sensación de que va a pasar sin pena ni gloria en términos de volatilidad. ¿Qué es lo que va a generar eso? En términos de maíz, el mercado internacional hoy lo están abasteciendo Argentina y se está sumando muy fuerte Brasil. ¿Hasta cuándo? Hasta el ingreso de la cosecha norteamericana por allá por noviembre. O sea, ¿qué estoy tratando de decir? Que desde el punto de vista de los fundamentos hoy no hay argumentos para ser alcistas en el corto plazo, 60, 90 días. ¿Qué va a empezar a mirar el mundo con mucho detenimiento a partir de octubre y noviembre para empezar a ponerle precio a las cosas, o básicamente a la gruesa? ¿Cómo arranca la siembra de soja en Brasil? ¿Cuánto se cae el área de maíz en Argentina? ¿Y cómo arrancamos nosotros con la siembra? Punto importantísimo a tener en cuenta desde lo local. Charlas con algunos clientes o productores. Yo pensé que el efecto chicharrita iba a hacer que los precios volaran. Estás analizando el mercado desde la óptica incorrecta. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a una expectativa de 60 millones de toneladas de maíz y vamos a terminar cosechando 45 o 46. El consumo nuestro total en el país son 16, 17. El resto es todo exportación. De la única forma que vos te podías ilusionar con que ese efecto generara un vuelo de precios era si el mundo se estaba quedando sin maíz y esas toneladas que a vos te faltaron, el mundo está dispuesto a compensarlas vía precio. No es el escenario en el que estamos. ¿Por qué? Porque los stocks mundiales están muy bien
y las oportunidades de precio vienen lamentablemente únicamente por caídas de oferta, potenciales o reales. Hasta acá lo que hemos tenido es potencial caída de oferta, el precio pega un salto. Realidad, no nos va a afectar en los stocks finales, el precio devuelve todo. Espero no haberlos aburrido, no sé cuánto me extendí, pero te pido disculpas. Enorme placer de que me hayan invitado. Muchas gracias a todos. Sebastián, muchísimas gracias. Impecable como siempre. Sumamos 2 o 3 preguntas. ¿Alguno que levante la mano? Aquí. He escuchado de parte de algún analista económico sorprendido por la cantidad de emisión monetaria, cómo pega y qué análisis haces de eso. A ver, la emisión monetaria por parte de un banco central no tiene demasiados orígenes. En la Argentina vos tenías 2 cuestiones que son no menores. En realidad 3. Uno es para financiar el déficit, si el Estado te lo pide. El otro es si vos estás emitiendo deuda y la estás roleando a la deuda, el pago de los intereses de esa deuda, por más de que vos puedas rolear capital, lo tenés que emitir si vos no lo tenés. Las 2 primeras son las que está tratando de desarmar este gobierno. ¿Cuál es la tercera? La más genuina de todas, que es emito para comprar dólares que van a reservas. Que en el balance del Banco Central eso te queda neutro. ¿Por qué? Porque la mayor emisión yo la tengo de respaldo en reservas. Sí es verdad que si vos no tenés un aumento en la demanda de dinero en términos transaccionales, ese excedente te empieza a pegar sobre 2 cosas en la Argentina. Tasa de inflación y billete. ¿Por qué no está pegando ese excedente sobre tasa de inflación? Porque estamos en una mega recesión y no hay consumo. Cuando vos analizás lo que está pasando hoy y empezás a desglosar verticalmente, ¿qué te dice la industria? Se me siguen cayendo los ratios de ventas mes por mes. Cuando vos vas a la cadena minorista, ¿qué te dice? Hace 2 meses que se me están recuperando los ratios de venta. Entonces vos decís, acá hay algo que... Te vas para atrás en la historia de la Argentina, muy reciente, ¿y a qué conclusión rápida llegás? En una economía inflacionaria, el negocio es estoquearse. En una economía deflacionaria, el stock te funde. Eso en el mundo tarda entre 3 y 4 años en pasar. En Argentina, 90 días. ¿Qué es lo que está pasando? La cadena minorista está empezando a traccionar, pero está moviendo stock. Lo llama el industrial y le dice, ¿te mando? No. Para que se recupere un poquito más y tengo todavía la mitad del depósito lleno. Y ese excedente de pesos estas últimas semanas, ¿qué es lo que pasó? ¿Tasa de interés en pesos o billete? Tasa al 3, 3,5, billete a 1.200. Por las dudas compro billete. No sé si le contesto.